La UNI y también ingeniero civil geotécnico. Gracias por estar aquí en Primero a las 12. Muchas gracias por la invitación. Bien, este terremoto en Ecuador se decía que es por el funcionamiento del cinturón del fuego del Pacífico. ¿Es así? ¿O qué es lo que producen estos terremotos no solamente en Ecuador, sino también en nuestro país? Toda la costa occidental de Sudamérica pertenece al cinturón del fuego del Pacífico. Pero en el caso particular de nuestra costa, lo que sucede es que hay una subducción, llamada así, de una gran placa, que es la placa de Nazca, que se mete por debajo, a un cierto ángulo, sobre la placa sudamericana, que es donde está el continente. Ese frotamiento que existe genera los eventos sísmicos. La rotura de esa zona es la que genera los sismos. ¿Y de qué depende la magnitud? La magnitud del evento sísmico depende de la longitud de ruptura de esta interacción entre las placas. En el caso particular del sismo del Ecuador ha sido una magnitud que llamamos MW, magnitud Canamorio de momento sísmico, que son distintos tipos de magnitud, en este caso particular de 7.8. En todo caso, la magnitud y la intensidad son diferentes, ¿no es cierto? La intensidad es cómo lo perciben las personas. La magnitud es un valor único que está relacionado con la energía que se libera por el sismo. En cambio, la intensidad es como lo percibimos, los daños que percibimos a distintas localizaciones. Si el suelo es más blando que otro, hay una diferencia en intensidad. Si estamos más cercanos o más lejanos del epicentro, también las intensidades variarán. Ahora, ¿depende de esta ruptura el número de réplicas que se dan después del terremoto? Sí, depende. Hay no solamente réplicas, sino también precursores, ¿no? O sea, estamos esperando que vayan a ocurrir otros sismos más pequeños hasta que se disipa completamente la energía. ¿Y de qué depende, digamos, que estas réplicas, o cómo dijo que se llamaban los otros? Precursores. Precursores, sí, sean tan nocivos como el terremoto en sí? Generalmente van disminuyendo en su magnitud. O sea, si tenemos la magnitud de 7.8, las que van a venir sucesivamente después van a ser de una menor magnitud. Es lo que ha ocurrido en el pasado. ¿Qué medidas se deben de tomar cuando ocurren este tipo de catástrofes? Primero hay que estar prevenidos, ¿no? Pero ya una vez que ha ocurrido esto... Bueno, creo que una de las cosas que nos interesa mucho a nosotros, y por cierto en la Universidad Nacional de Ingeniería hemos podido registrar un evento en la ciudad de Talara, bastante lejana del epicentro. No hemos tomado referencia todavía que en el Ecuador hayan publicado registros acelerográficos. Nosotros hemos registrado un equipo, una aceleración máxima muy pequeñita de 0.024 veces la gravedad. Sí nos sirve mucho porque podemos conocer la duración del evento, podemos conocer lo que llamamos espectro de respuesta, es decir, cómo el sitio en particular reacciona en términos de contenido de frecuencia, de valores máximos del sismo producido. ¿Qué quiere decir esto? Que en Talara, por ejemplo, si hay un temblor, van a saber cuánto va a durar, o sea, no van a saber cuándo se va a producir. Claro, nosotros no estamos en predicción de eventos sísmicos, y lo de Talara, lo que hemos registrado en Talara es el sismo que ha ocurrido en Manabí, en Ecuador. No obstante que estamos a una distancia de 500 a 600 kilómetros, lo hemos podido registrar. Y aquellos que quieran verlo, por favor pasen por la página web de la Universidad Nacional de Ingeniería. Lo han podido registrar desde Talara, que en verdad el epicentro ha sido más pegado hacia Colombia, es ahí donde se ha registrado la mayor intensidad. Ha sido la mayor intensidad en Manabí, Puerto Viejo y esas ciudades donde hemos podido apreciar fotografías con tremendos daños. Intensidad, si queremos llamarla así, bueno, hay varias escalas de intensidad. He visto alguna información producida por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional que nos indica que están en el valor de 8 en intensidad. Le pedimos un minutito porque en estos momentos tenemos lo último de la información.